Camino hacia el sueño de un viaje sin pensar. Quiero que él sea mi dueño. Quiero dejarme abrazar. Con dulzura saboreando, el amor ya no es quimera. ¿Será que me estoy tentando al borde de esta ribera? Perpetuar en todo tu cuerpo, no perderme ningún rincón de San Pedro y Malecón. Playita de mi anticuerpo. Establecerme en tu mente, amarte en tus sentimientos, para curar mis tormentos y este fuego incandescente. Y me quedo ahí porque vamos a hablar con una persona incandescente, precisamente. Incandescente. Ay, Para que usted lo entienda, Aurelia Castillo es no solo poeta y escritora, en sentido general, es educadora también, educadora, psicóloga, porque también te dedicaste a ello, ¿no? Emprendedora, porque Aurelia es emprendedora en todo el sentido de la palabra, te gusta el negocio también. Sé que tienes en San Pedro de Macorís un restaurante, ¿no? Estás también incursionando en esto. Una persona completa, una mujer cabal, entera, entera. Aurelia Castillo está aquí, miembro de la Red Nacional de Trabajadores de la Cultura, de esa coalición de trabajadores culturales, escritores, artistas de San Pedro de Macorís, con nosotros aquí en Tele Santo Domingo. Bienvenida. Gracias, Aurelia. Ramón. Gracias a todas las personas que nos pueden escuchar, al joven que está en las cámaras, a Juan Galván que está por ahí y a nuestros amigos. Te doy las gracias por la lectura de ese poema que acabamos de escribir y que es nuevo y que tú lo pudiste interpretar muy bien. Por eso me dio como risa escucharlo, pero es que es algo quisquilloso. Y nada, estamos acá, gracias por invitarnos a este programa, a este canal, que tiene mucho alcance en la República Dominicana y en el mundo, porque también a través de YouTube las personas lo pueden seguir. Vamos a pedirle a todas las personas que están viéndolo en este momento que se suscriban a este canal para que podamos tener más views y podamos alcanzar este trabajo que se está haciendo, que ustedes están logrando acá, desde este canal hacia el mundo, y ahora lo están demostrando con estas entrevistas a todas personas culturales de la República Dominicana y del mundo. Bueno, Ramón, estamos a tu disposición. Cuéntanos, Aurelia, tu trabajo en San Pedro de Macorís, rápidamente, para que... Bueno, nuestro trabajo es un trabajo en conjunto con Juan Galván, con otros escritores que forman parte de la coalición cultural y literaria y que forman parte de lo que es el Comité Feria Internacional de Escritores en San Pedro de Macorís. Uno tiene que acostumbrarse a ese nombre. Y también el trabajo que vamos haciendo con la Red Nacional de Trabajadores de la Cultura. Es un trabajo en conjunto con una serie de personas, de instituciones que están trabajando verdaderamente para que la cultura tenga un sabor, tenga un color en la República Dominicana. Y traemos escritores de todas partes del mundo. Eso quiere decir que nosotros no estamos trabajando nada más solamente en República Dominicana. Estamos trabajando en toda Latinoamérica, en todas partes del mundo, porque tenemos un encuentro con escritores de todas partes del mundo. Es un trabajo en conjunto de instituciones, de personalidades, de personas que aman la cultura y que creen que, como dijo Enrique Ureña, solo la cultura salva a los pueblos. Exacto. Decía José Martí, cultos para ser libres, sabios para ser buenos, cultos para ser libres. Ese es el pensamiento de Enrique Ureña. Solo la cultura salva a los pueblos. Claro que sí. Cuéntanos de tu trabajo, Aurelia como poeta. Bueno, Aurelia como poeta inicia hace muchos años. Mi abuelo murió en el 89, 88. Y yo recuerdo que
esa tristeza que embargó ese dolor de mi abuelo paterno y el papá de materno, el papá de mi mamá, el papá de Juan Galván, eso me hizo escribir unas cuantas letras y ahí iniciamos con lo que es los escritos, con ese poema que le escribimos a mi abuelo, que está en mi primer libro de poesía, que conmovió mi corazón de gran manera la muerte de mi abuelo. Me hizo sentir tan mal, me hizo sentir primera vez que se habían muerto varios parientes nuestros, pero como me chocara la muerte de mi abuelo, que era el que estaba ahí siempre, que hacía cogía agua con azúcar crema y hacía una agua de azúcar, te daba una masita y todos los nietos estaban pendientes a esa agua de azúcar con esa masita. Algunas veces esa agua de azúcar tenía limón, pero otras veces no la tenía. Pero para nosotros esos eran momentos ricos y momentos verdaderamente que te marcan como ser humano, porque te embargan en un sentimiento hacia la familia, hacia el abuelo, hacia el cariño, que son cosas que el ser humano necesita para su desarrollo. Y nosotros los vemos con el fin, cuando ya está la determinación del ser humano. ¿Cómo es un ser humano que siente cariño cuando niño? Y cómo es un ser humano que no tiene ese cariño, que no tiene ese afecto de los abuelos, del padre, de la madre, del tío, del padrino, del vecino. Es un ser humano muy diferente al ser humano que comparte con la familia. Diríamos que Aurelia entonces es poeta desde la tristeza. Desde la tristeza. Porque la verdad es que los poemas míos, la mayoría de los principios, son muy tristes. Son poemas de dolor. El segundo poema es un poema escrito a Juan Bosch y en el 1995, y pude ganar la poesía regional de la Regional 05 en ese año, gracias a un poema que le escribimos a Juan Bosch, que ese poema, la verdad, me llevó a hacer varios cursos, varios talleres, y es parte de mi formación. Es parte de mi formación. Tuve la oportunidad de conocer a don Juan y enviarle una carta que él respondió en ese entonces. Y para mí... ¿Y la conservas? Sí, la conservo. Para mí eso es parte del desarrollo como escritora, porque yo recuerdo que Galván, Bienvenido Martínez, siempre tenían varios libros de Juan Bosch, y esos libros yo los llegaba a leer. Y yo creo que mi formación viene también de ahí, que Galván siempre estaba leyendo la Biblia, y hoy por hoy tenemos un libro para publicarlo ahora en la Feria del Libro, que se trata precisamente de lo que es la enseñanza de la Biblia, como ver ya la terminación del mundo y el inicio de lo que es, según el cristianismo, el inicio del ser humano y el final del ser humano. Entonces, digamos, Aurelia, poeta desde la tristeza, pero en viaje hacia la alegría. Así mismo podríamos decirse. Y tuvimos un maestro de literatura, que es Manuel Antonio Soria, que con su forma de dar la clase de literatura, cuando nos enseña que el mejor libro de literatura es la Biblia, y nos pone a leer Don Quijote, La Celestina, el Lazarillo, un sinnúmero de obras, y también las obras de Juan Bosch. Eso ha marcado a lo que es una Aurelia nacida en el barrio, en el Ingenio Colón, que es el ingenio donde nace el poeta Pedro Mir. Wow, sí. No sé, nosotros pudimos nacer los dos en un tiempo diferente. Él en el 1913, yo en 1969, pero yo puedo decir que no sé si fue de él que lo adquirí, o fue del mismo ingenio, del mismo río Iguamo, de la caña de azúcar, del aroma, del azúcar, del vivir de los moradores de hoy, Ingenio Cristóbal Colón, que es de los Vicini, donde mi papá trabajó por más de 50 años ese ingenio, y es parte también de lo que uno escribe. Uno escribe lo que ha vivido,
Uno escribe las cosas que son fantasía en su mente. Uno escribe lo que tú me puedes decir o lo que puedo escuchar de otros. Y eso es lo que uno escribe. Lo vivido, lo que uno se imagina que puede vivir o que otros pueden vivir y lo que escucha a otro decir. Y la escritura se compone de eso. Y cuando tú tienes algo que decir y que escribir, tú tienes mucho que decir. Por ejemplo, Galván tiene muchos cuentos porque él ha vivido muchas cosas y de eso, experiencia, él tiene que escribir. Y el que no tiene muchas cosas que escribir es porque no tiene muchas cosas que decir. Ha vivido poco. Ajá. Y un ejemplo de eso es Juan Bosch, que escribió mucho porque él tenía mucha sabiduría y tenía cómo plasmar esas ideas, esas fantasías que vivió cuando niño, que vivió en los países que visitó. Es su trayectoria de vida, lo que él plasma en sus escritos. Y yo creo que cada escritor, en cada parte del mundo, plasma parte de él, parte de lo que escucha y parte de lo que son sus fantasías. Y cosas reales la convierte en cosas ficticias. Hay un espacio, Aurelia, de la vida en el que tú te sientes más a gusto porque estás en muchos espacios. Es que eres abarcadora, es que lo eres. Tienes una personalidad privilegiada, te pareces a un amigo mío que se llama Juan Galván, que abarcan mucho. Ay, sí, no caben en cualquier espacio, ¿no? Eres poeta, escritora, por lo tanto, eres educadora, psicóloga, novelista, pero exacto, narradora, pero además de eso eres la activista cultural que eres, la organizadora, la emprendedora. ¿Hay un espacio de eso en el que tú te sientas más realizada o no? Tú necesitas todos esos espacios, ¿verdad? Bueno, todos me hacen falta, todos mis espacios. Especialmente el espacio de ser madre. Soy madre de 4 hijos. Ven a mis hijos desarrollar en lo que ellos han decidido desarrollarse para mí, porque el ser humano debe de ser libre y debe decidir qué quiere hacer. Yo traté de que un hijo mío fuera varias veces a la universidad, lo inscribí como en 5 universidades, que él me decía nunca pudo ser factible, lo que le guste cantar y en eso está. Entonces tuve otro que es ingeniero civil, otro que es chef profesional y otro que es abogado. O sea, que cada cual ha decidido qué quiere ser y eso es lo importante en el mundo. Que nosotros como seres humanos decidimos yo quiero ser enfermera y usted es enfermera. Yo quiero ser cantante, usted es cantante. Yo quiero ser abogado, usted es abogado. Yo quiero ser médico, usted es médico. Y cuando tú decides ser lo que tú quieres ser, tú tratas de ser lo mejor. Y eso es lo importante. Nosotros, como activistas cultural, hemos tratado de llevar una feria del libro, pero antes de la feria nosotros hacíamos eventos internacionales, celebramos los 100 años de Carmen Natalia Martínez Bonilla, que es la primera mujer latinoamericana representando a la mujer latina ante la ONU y vivió en Puerto Rico por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que si nosotros le hacemos homenaje a Carmen Natalia nos damos cuenta que era una verdadera trabajadora de la cultura y una antitrujillista verdaderamente porque le escribió una carta a Trujillo pidiéndole que dejara el poder y fue maltratada al igual que Evangelina Rodríguez, que fue violada, fue maltratada, fue pisoteada por la tiranía. Sí, nació en Boca del Yuma por casualidad, pero se procreó en San Pedro de Macorís y se desarrolló en San Pedro de Macorís y murió en San Pedro de Macorís. Nosotros creemos que en cuanto a la activista cultural, estamos cumpliendo con la sociedad, porque lo hacemos, invertimos recursos propios y lo hacemos con el corazón. En cuanto a la escritora, hemos escrito más de 10 novelas, tenemos publicadas 8, y hemos escrito libros de poemas, cuentos, pero una de las cosas que hemos hecho en cuanto a escritor, que lo hemos hecho conjuntamente con Scarlett Martínez, es la primera enciclopedia dedicada a San Pedro de Macorís.
Wow. que fue publicada en el 2010, pero la primera enciclopedia dedicada a la romana, la primera enciclopedia dedicada a Higüey, a Santiago de los Caballeros. O sea, hemos venido haciendo un trabajo cultural que, como me decían en algunos diputados allá en Argentina, que si fuera otro país, República Dominicana, a nosotros se nos pagara un sueldo nada más para que hiciéramos ese trabajo que estamos haciendo. Porque es un trabajo que desarrolla cualquier nación. Pero es la falta de visión, quizás de los que nos gobiernan. Pero no vamos a caer en eso ahora. Tú me dijiste en los espacios, ya dije el espacio cultural, el espacio como maestra. Hemos llegado a ser directora, subdirectora de distrito. Mira, yo llegué a ser directora de distrito y nunca se me pagó el sueldo. No. Y Galván era mi asistente, que tampoco nunca cobró. Eso es increíble. Pero lo hicimos. Y es tan tal que todavía hay directores que nos dicen que se sentían cómodos cuando nosotros estábamos dirigiendo el distrito que dirigíamos en San Pedro. Oye, eso es bastante. Sí. Pero no obstante a eso, como psicóloga, enseñamos a muchos jóvenes a leer. Alfabetizamos personas adultas, algunos pagaban, otros no pagaban, pero nosotros nos sentíamos contentos. Pudimos trabajar y como psicóloga comenzar una escuela nocturna en Punta de Garza, y esa escuela está ahí, todavía está funcionando, una escuela de adultos. Y ese trabajo que comenzamos como psicóloga, porque trabajábamos con estudiantes de cuarto curso y le dábamos clase. Cuando le mandábamos a hacer la tarea, no podían hacerla porque la mayoría de los padres no sabían leer. Entonces tuvimos que iniciar llamando a los padres y tratar de enseñarlo a leer a las 6 de la tarde. Pedimos un espacio en la escuela. El director, que era el profesor Carlos Bantelpur, nos ofreció una aula y ahí comenzamos a alfabetizar a los estudiantes, a los padres de los estudiantes que teníamos. Y ahí comenzamos una escuela nocturna que todavía está, que es la escuela nocturna de Punta de Garza. O sea, es lo que nosotros queremos hacer y lo podemos lograr. Podemos lograr bastante, bastante, si queremos hacerlo. Y no importa que eso no nos dé dinero, porque el éxito no se mide por los millones que tú tienes en el banco. Porque hay personas que tienen muchos millones y no han tenido éxito. Ni tienen nada que contar. Exacto. Pero cuentan dinero. Cuentan dinero. Cuentan dinero. Cuentan tan poco. Pero es que el dinero en un momento determinado no es tan necesario. Por ejemplo, vimos cuántos millonarios murieron cuando el COVID. Sí. Y entonces nos enseñaron cuando el COVID que lo más importante era tener una familia, tener una buena habitación, una buena cama con sábana, un televisor, una nevera con comida, libro, y estar ahí con la familia en la casa. Eso nos mostró el COVID. Ya se nos olvidó. A todos se nos ha olvidado el COVID. Se nos ha olvidado lo que pasó. Se nos olvidó de que estábamos con los hijos juntos. Se nos olvidó que estábamos con el esposo, con la mujer, con los abuelitos, que estábamos pendientes a los primos, que estábamos conectados con los hijos que no estaban en casa. Se nos olvidó ya. Esa parte humana que teníamos, que conseguimos por medio del COVID, juntarnos todos y estar unidos. Aurelia, cuéntanos un poquito de hacia dónde te diriges. Bueno, yo me dirijo hasta donde dice Ramón Saba, que hasta donde nos lleve la poesía. Y yo creo que nosotros estamos hasta donde nos lleve este mundo en el cual nos hemos sumergido de la literatura, del arte. Y cada día encontramos más personas que son afines. Y hay alguien que dice que los iguales se juntan. Y nosotros nos estamos juntando ahora mismo contigo, con Víctor Saldaña, que es presidente de la Red Nacional de los Trabajadores de la Cultura. Nos estamos juntando allá con Porfirio, con Cueto, con Dania, con Santa Castro y con Ana Leonarda. Nos estamos juntando con personas de otros países que son afines a lo que nosotros hacemos, a la cultura, Radamés Polanco, y personas, Luis Manuel Gómez Gastón, personas que quizás no pueda mencionar, pero que están en nuestro corazón y son parte
de lo que estamos haciendo ahora, de lo que hemos logrado, con lo que ellos tienen, que nos han dado un poco, con lo que nosotros tenemos, que le damos a ellos. Y todo eso se junta y estamos logrando mucho. Aunque nosotros quizás, los que estamos sentados en un lado, no lo estamos mirando lo que estamos logrando. Pero hay gente que están del otro lado, que están en una esquinita y nos están mirando y estamos diciendo, pero mira, esa gente está fajado, esa gente está trabajando, esa gente está logrando cosas, esa gente está haciendo cosas sin nada en la mano y lo están logrando. ¿Hasta dónde nos dirigimos? Hasta donde nos lleve este mundo artístico, cultural, hasta el espacio donde nos lleve. Ahí vamos. Y tú sabes, Aurelia, que aunque suene pretencioso, tú, Galván, ustedes son parte de esa gente imprescindible. ¿Cómo va a ser? Imprescindible. Que son esas personas que los pueblos necesitan para no perder su identidad. Para no perder su identidad, como ahora está ocurriendo. Porque a nosotros estamos en un momento crucial, que nos están imponiendo unos patrones culturales que no son los nuestros. Pero, sin embargo, hay una fuerza importante que está trabajando en el sentido en que debe trabajar, que es ese en el que ustedes van. El sentido de la organización del pueblo, el sentido de la cultura, de la promoción de los valores culturales, espirituales y materiales también. Y bueno, yo creo que ustedes debían sentirse muy bien. Bueno, con ese trabajo y ese aporte. Nosotros, este trabajo nos hace sentir bien. Y lo bueno es que lo que tú haces, te guste, todavía te hace sentir mejor. Tú estás con una mujer que casado muchos años y esa mujer te gusta y pasan los años y esa mujer te gusta más. Así estamos nosotros, casados con la cultura y cuando pasa el tiempo, cada vez que pasa una feria, nosotros nos enamoramos más de ella, del trabajo que estamos haciendo. Y eso es lo que hace que nosotros nos sentimos satisfechos. Y encontramos más personas que se enamoran también de ella. Claro. Y logramos que personas que tienen el arte dormido lo puedan despertar. Entonces estamos haciendo un fenómeno, estamos haciendo una revolución. Exacto. Revolución literaria. Cultural. Y eso es lo que está, revolución cultural y literaria. Y eso es lo que estamos logrando. Estamos haciendo una revolución en San Pedro de Macorís. Le estamos diciendo a Gastón Fernando del Itne y a Rafael del Itne, y le estamos diciendo, lo que ustedes hicieron no está quedándose en el olvido. Le estamos diciendo a René del Risco Bermúdez y a Federico Bermúdez, estamos continuando en lo que ustedes hicieron. Le estamos diciendo a Evangelina y a Carmen Natalia, estamos despertando Carmen Natalia y estamos despertando más Evangelina Rodríguez. Le estamos diciendo a Francisco Domínguez Charo, que escribió Viejo Negro del Puerto, que nosotros estamos despertando a los obreros culturales, como él despertó a los obreros que estaban ahí en el puerto, a través de la cultura, a través de la literatura. Pedro Mire está fantástico. Déjame decirte que yo lo he dicho muy poco. ¿Cómo yo escribo la enciclopedia? Yo me sueño que ese chiquitico parecido a ti, porque Pedro Mire se parecía a ti. Estoy frente a la iglesia católica, me aparece una mujer, y me aparece ese hombre, y me aparece otro hombre, en un sueño. Y me dicen que yo tengo que hacer un libro sobre San Pedro, porque lo están olvidando. Óyeme, comencé a trabajar en los centros educativos que yo visitaba, a hablar de esos poetas, hacer que los maestros investiguen sobre los poetas. Y a mí me dieron la parte cultural en mi distrito. Y por el sueño fue que comencé la enciclopedia de San Pedro de Macorís. Y no fue como una enciclopedia, sino como un libro. ¿Qué pasa? Lo primero que hago es que estoy despierto y digo, no, mañana yo voy a buscar a Galván.
a Aquiles, que yo le digo. Y cogí para la casa de Aquiles y él vivía con una morena. Y le digo, Aquiles, yo necesito que tú hagas un libro conmigo. Y me dice que sí. Después, cuando nosotros venimos los tres de la capital, la morena me dice, mira, Aquiles no va a poder trabajar contigo porque nosotros estamos haciendo unos proyectos. Y yo, no hay problema. Me fui de ahí. Me fui a buscar a otro, Francis Aníbal, uno de los periodistas más trabajadores, entre ellos, hay muchos trabajadores, pero trabajadores de San Pedro de Macorís. Fui y le dije a Francis, yo quiero que tú hagas un libro conmigo. Me dice, bueno, yo te voy a colaborar, pero no te puedo ayudar a hacerlo. Digo, yo no hay problema. Uy, yo estoy preocupada. Cuando el hijo mío viene de la universidad en la tarde, que estudiaba ingeniería, me dice, mami, dime, como ellos no quisieron, yo voy a hacer el libro contigo. Y nos pusimos, digo yo, pues está bien. Le digo al ex esposo mío que vamos a hacer el libro y él comenzó a mandarme dinero interdiario para que yo pudiera hacerlo. Que donde quiera que esté siempre estaría agradecida a Dios, a él, a mi hijo y a todas las personas que hizo posible a Carlos Juan Musa y a todas las personas que colaboraron. Bueno, comenzamos leyendo el libro de San Pedro que se convirtió en 115 libros que leímos, que tenían algo de San Pedro y comenzamos. Todo el mundo en la casa comenzó en una computadora digital. Todo el mundo se volvió digitador en mi casa. Y los muchachos ya me decían, pero mami, ya yo estoy cansada, vaya a digitar. Y todo el mundo a trabajar. Y yo cuando llegaba del distrito a trabajar, todo el mundo iba a leer, a investigar, a llamar gente, a buscar fotos de San Pedro, al Archivo de la Nación, a la biblioteca del Ateneo en San Pedro, a visitar personas. Y comenzamos a visitar a todo el mundo. Visité a Miguel Félix Iglesias, a Antún, a lo Asín, a lo Mayén. Comenzamos a visitar a todo el mundo. Eso conllevó a que nosotros tuviéramos el libro. Cuando nosotros vamos a la editora, el señor nos dice, esto no es un libro, esto es una enciclopedia. Y no puede ser un tomo, tienen que ser 4. Y así se convirtió en la enciclopedia de San Pedro de Macorís, que nos convirtió en la primera mujer en escribir una enciclopedia. Y mi hijo, el joven más joven en escribir una enciclopedia. Pero eso nos dio un situar en Latinoamérica, que nos invitan desde Argentina para hacernos un reconocimiento. Y la institución más vieja, que es la Asociación de Escritores de la Argentina, que tiene 100 y pico de años, nos reconoce. La Red Nacional Literaria de Argentina también y la Cámara de Diputados. O sea, que cuando Cristina era presidenta. O sea, eso quiere decir que ese trabajo que quizás nosotros hicimos en San Pedro, pero que ha llegado, comienzan los medios de comunicación de la capital a invitarme a los programas. Lo invitaron al programa del Canal 5, lo invitaron a otros programas, a Atelier TV, que era de Soraya Medina, y un sinnúmero de programas que nos comenzaron a invitar, tanto de Santo Domingo como de la capital, como programas de España, de Chile, de México, de Ecuador, de Estados Unidos, que todavía 2 veces al año me hacen la entrevista. O sea, ¿qué es lo que nosotros estábamos mirando? Nosotros estábamos mirando hasta donde ver la mata de níspero, o de mango, o de limón. Estábamos viendo más allá de la mata. Claro, claro. Donde la vista no llega. Aurelia Castillo, una mujer completa, una mujer total. Ya ustedes lo escucharon. Nos queda mucho por hablar con Aurelia, porque es mucho lo que hay que hablar contigo. Quiero dedicarle un programa, un día de esto, después de la Feria del Libro. Después de la feria. A ese poema que tú le escribiste a Juan Bosch y a esa relación que tuviste con Juan Bosch y con tu abuelo también, porque eso es interesante. Sí. Así que, Aurelia, gracias por estar aquí en Tele Santo Domingo. Nos queda mucho por hablar todavía. Es que Aurelia es demasiado. No cabe en un programa. Ay. Así que, gracias. Gracias. Invitar a las personas para que nos visiten del 19 al 22 de noviembre
en la Feria Internacional de Libros de Escritores en San Pedro de Macorís, que será del 19 al 22 de noviembre en la Universidad Central del Este, dedicada a José Acín Azar, el fundador de la universidad. Y el país invitado es Francia, y darle las gracias a ustedes por invitarnos a su programa, Ramón, y al muchacho que está en los controles. Muchas gracias. Y a ustedes que están en su casa, gracias por la sintonía. Quédense ahí en Tele Santo Domingo. Tele Santo Domingo es análisis de la noticia. Tele Santo Domingo es medio ambiente. En Tele Santo Domingo somos cultura, salud, economía, deportes. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.